El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hermanos, estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar sobre todas las curaciones que hace Jesús. Vemos en la primera lectura del profeta Isaías ya como el profeta anunciaba al pueblo de Israel que tuvieran ánimo, que no tuvieran miedo, que uno de los signos que iba a acompañar la llegada del Mesías iba a ser la curación de los enfermos. Los ciegos iban a ver, los sordos iban a escuchar y así el cojo iba a saltar como un venado y la lengua del mudo cantará. Eran los signos que iban a acompañar la presencia del Mesías. Y vemos cómo en Jesús se cumplen esas profecías. Hoy escuchamos la curación de una persona que estaba sorda y tartamuda. Allí es donde vemos que Dios es dueño de la vida y es dueño de la salud. Comentaba una persona que ella como que tenía problemas de ojos, en los ojos, y como que no veía claramente. Y decía esta señora, que desde que se acercó a Dios, como que se le quitaron todo aquello que no podía ver. Y ese decía, ya puedo ver con claridad mis errores, ya puedo ver con claridad a los demás, las cosas buenas que tienen los demás. Y me di cuenta que mi ceguera era espiritual. Pues así también puede ser nuestra sordera, ¿verdad? Nuestra sordera puede ser espiritual de las cosas de Dios. Porque ustedes vean cómo en la educación dicen, no hay temas tabús, se puede hablar de todo, no hay temas tabús, no hay temas prohibidos. Pero curiosamente, en esta sociedad pluralista, en esta sociedad donde hay libertad, se puede hablar de todos los temas menos ¿de quién? De Dios, curiosamente, ¿no? Bueno, pues por un lado no me estás hablando de libertad, de pluralismo, de libertad de expresión. Entonces, y por otro lado me dices que no puedo hablar de las cosas de Dios, de las cosas religiosas, en nombre de una enseñanza laica. Una cosa es laica y otra cosa es contra. Porque curiosamente, ve uno los jovencitos como todavía hasta la secundaria, la prepa y medio son todavía un poco religiosos,
pero ya en cuanto entran a la universidad y demás empiezan a escuchar en contra de la iglesia. Y muchas cosas que si analizamos cada situación históricamente, no tiene fundamento lo que dicen. La iglesia es una retrógrada. La iglesia no deja que la ciencia avance. Habría que analizar en la historia a ver de dónde surgieron las universidades, lo que hoy conocemos como universidades. ¿Alguien sabe de dónde surgieron las universidades? Curiosamente, fíjense, las universidades no surgieron en América, que no estaba la iglesia en su momento, no surgieron en China, en Japón, en África. Curiosamente, las universidades surgieron ¿dónde? En Europa cristiana. Y en la época medieval, ¿cómo nos han vendido la idea de la época medieval? Que es una época ¿qué? Oscurantista, retraso. Fíjense cómo nos manipulan la historia. Si la iglesia está en contra del progreso, ¿por qué las universidades no surgieron en América? Aquí con los aztecas, por ejemplo, con los mayas. ¿Por qué las universidades no surgieron en África, en las tribus? ¿Por qué las universidades no surgieron en Oriente, en la India, en China? Surgieron en Europa cristiana, en Europa que decían época medieval, época oscurantista, época de retraso. Escuchar, fíjense, escuchar, escucha. Primero empezaron las escuelas que se llaman monásticas. De hecho, ahí se resguardó pues gran parte de los libros, porque pues los musulmanes ahí donde llegaban arrasaban con toda la cultura. Decían, por ejemplo, en Alejandría, cuando invadieron Alejandría, había una biblioteca muy grande, decían ellos los musulmanes, si lo único que necesitamos para salvarnos es el Corán, lo demás no hace falta, todos los demás libros salen sobrando, y los quemaron. Una gran biblioteca en Alejandría. Las escuelas empezaron en las escuelas monásticas, monasterios, después fueron escuelas catedralicias, las catedrales, de ahí viene de hecho cátedra, y después viene lo que es la universidad. En época oscurantista, medieval, que nos han vendido esa idea que la iglesia está en contra del progreso. Eso es una mentira. Eso históricamente no se puede sostener. Pero bueno, escucha, cuando recibimos el sacramento del bautismo, parte del rito del bautismo es que se le hace la señal de la cruz al niño, a la persona que recibe el bautismo, y se llama Efetá, y se le hace una oración y se le hace la señal de la cruz en el oído y se le dice Efetá. Que el Señor te conceda a su tiempo escuchar su palabra, y después se le hace una señal de la cruz en la boca, y que el Señor te conceda anunciarla a su tiempo. Escucha y anuncia. Escucha la palabra de Dios. Entonces decíamos, en una sociedad pluralista, en una sociedad abierta, en una sociedad que no hay temas tabús, que se puede hablar de todo, ¿por qué no podemos hablar de Dios? ¿Por qué no podemos hablar de Dios? En nombre de la misma libertad que me estás diciendo, en un mundo pluralista, en un mundo donde está abierto a todo, ¿por qué no podemos hablar de Dios? ¿Por qué no podemos hablar de Dios? Tenemos que hablar de las cosas de Dios. Por eso es bueno que hoy nos llevemos como tarea, en primer lugar, que tengamos nuestra Biblia, y que ojalá que en alguna comida que tengan juntos, bien sea el desayuno, la comida o la cena, agarres la Biblia y el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, léele a tus hijos 5 o 10 minutos, 1, 2 capítulos, léelos,
Y esos capítulos que leas, fíjate que la palabra de Dios por sí misma tiene su fuerza. ¿Cuántos santos a lo largo de la historia se han hecho a través de la escucha de la palabra de Dios? Pensemos en un San Francisco de Asís, cuando fue a la iglesia y escuchó ese pasaje que decía: ve las aves del cielo que ni cosechan, ni siembran, ni tienen graneros y comen todos los días. Ve los lirios del campo, como son muy hermosos, y Salomón en su época de esplendor pues pudo vestirse como ellos, de los lirios del campo, y así, ¿verdad? Eso transformó la vida de San Francisco. Un San Ignacio de Loyola, que después de, él era militar en una guerra que tuvo allí en España, en Pamplona, pues salió herido y se fue a reposar, a recuperarse a la casa de sus papás en Loyola. Y estando ahí, pues él quería leer cosas y empezó a leer libros de caballerías para distraerse. Pero llegó un momento en que se acabaron los libros de caballería y le dijeron: pues aquí nada más tenemos ya vida de santos y la Biblia. Y él empezó a entrar en contacto con la vida de santos, empezó a entrar en contacto con la Biblia, y eso le cambió la vida. Dicen luego por ahí, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime qué lees y te diré quién eres. Por eso es importante que a sus hijos los alimenten con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su fuerza. La palabra de Dios tiene su fuerza por sí misma. Es como esa semilla que se siembra y sin saber cómo, una vez sembrada la semilla, pues va creciendo, van brotando las primeras espigas y así va creciendo poco a poco. Así es la palabra de Dios, como una espada de doble filo. O como nos dice también, así como baja la lluvia para empapar, para preparar los campos para la siembra, así como baja la lluvia de las nubes, no regresa, como sabemos después el agua regresa en vapor, no regresa hasta después de haber realizado su misión. Esa es la palabra de Dios, que por sí misma tiene su eficacia. Se dice que cuando una persona, había la costumbre que cuando una persona tenía un problema, una dificultad y no sabía la solución, se le decía: abre la Biblia, ahí en el primer lugar donde la encuentres, ábrela y vas a encontrar una respuesta. Pues había veces que sí, efectivamente se encontraba una respuesta. Por ejemplo, un padre por ahí que cuando andaba en su época de discernimiento, si entraba o no entraba al seminario, pues abrió varias veces la Biblia y le salía ese pasaje, ¿verdad? Deja todo, ven y sígueme. Dice: no, pues ya, aquí está lo que me está pidiendo Dios. Bueno, algunas veces sí podemos encontrar eso, pero dice, a otra vez a lo mejor no encontramos la palabra que nosotros necesitábamos para ese problema, esa decisión que teníamos que tomar, pero en cuanto lees la palabra de Dios, eso te da paz. Eso te da paz. Entonces, en vez de cuando no tenemos paz o que no podemos dormir, en vez de prender la televisión, aún más yo te diría, si tienes la televisión en tu recámara, sácala. Y mejor ten la Biblia de cabecera. No puedes dormir, empieza a leer la palabra de Dios. Estoy acordando de la televisión, que un señor ya estaba cansado de la televisión en la recámara y le dice a su esposa: oye, pues no podemos estar así, si hace falta pues descansar. Dice: decídete, o la televisión o yo. Y bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? ¿A quién echaron para afuera? Y de la señora: no, en la televisión me duerme, tú eres bien aburrido, no sé qué. Pero bueno, la televisión o yo. Y lo echaron para afuera al marido. Bueno, ok. Entonces es bueno entrar en contacto con la palabra de Dios, porque desconocer la palabra de Dios, la Biblia, es desconocer a Jesucristo. Para que nosotros podamos anunciar a Cristo, tenemos que conocerlo. O sea, nosotros no podemos hablar de alguien que no conocemos.
Si yo no conozco, qué sé yo, la vida de un famoso, qué sé yo, un futbolista, un Cristiano, un Messi, pues yo no puedo hablar de ellos si no conozco, si no sé ni su nacionalidad, ni sé si están casados, solteros, en fin. Entonces me informo y después hablo. Cuando oye uno luego a los jovencitos de algún jugador que les llama la atención, es interesante. ¿Cómo saben en los partidos que han jugado? ¿Cómo saben en qué minuto, en qué partido metieron el gol? O sea, se saben todo. Bueno, lo mismo para Jesús. Ojalá que nos aprendamos todo de memoria. Un San Francisco, un Santo Domingo de Guzmán, él dice que constantemente estaba en contacto con la palabra de Dios. Por eso decían, él está hablando con Dios o hablando de Dios. Pues sí, de aquello que nos alimentamos, eso es lo que va a salir de nuestra boca. Por eso es importante la escucha de la palabra de Dios y hablar. Y esa misión la recibimos en el bautismo, que es el ser profetas. Escucha la palabra a su tiempo, efetá, ábrete, y anúnciala también a su tiempo. Nuestra sociedad de alguna manera está enferma de egoísmo, y el egoísmo nos lleva a estar encerrados en nuestro mundo. Así como esos monitos que salen allí en el teléfono para mandar mensajes, entonces hay unos monitos que no ven, otros que no oyen y otros que no hablan, ¿verdad? Nos puede pasar eso para la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos cerramos, tapamos los ojos y también la boca. No, para la palabra de Dios hay que abrirlos. Hay que abrirlos. Hay que abrir también los labios para la palabra de Dios. Cuentan de un niño que estaban en misión en una parroquia, pero pues iba a salir la gente a misionar después de la misa y resulta que empezó a llover y uno de los niños, pues toda la gente dice, no, pues no vamos a salir porque pues nos vamos a mojar, nos vamos a enfermar. Y un niño muy valiente salió, se dio la oportunidad de salir y así fue tocando puertas, repartiendo propaganda de la gran misión. Y en una de ellas, que estuvo insistiendo, no le abrían, insistiendo, y hasta que después de rato pues le abrieron, salió una persona y el niño le dijo, ¿verdad? Cristo te ama, Cristo murió por ti, Cristo te acepta como eres, Cristo quiere que seas feliz. O sea, le dio palabras de esperanza. Esta persona resulta de que ya estaba por suicidarse, y gracias a que ese niño valiente, a pesar de que estaba lloviendo, que hacía frío, salió, le salvó la vida. Entonces, hermanos, todos podemos hacer algo. Ahorita ante la pandemia hay gente que vive sola. O sea, no es lo mismo vivir la pandemia con tu familia, con tu esposo, con tus hijos. No es lo mismo ese aislamiento que vivir solo. Y peor si se es mayor, que ya no tienes las fuerzas para, qué sé yo, ir al súper, para hacer muchas cosas. Entonces, no cerrar nuestros oídos a eso, ¿verdad? Escucha de la palabra de Dios y anúnciala. Ahorita ante la pandemia hay mucha gente deprimida. Pues bien, contra la depresión, la acción. Anúnciales a Dios. Anúnciales a Dios. Está comprobado, se han hecho estudios ahorita de la pandemia, cómo aquellas personas que tienen digamos, la herramienta, aquellas personas que en esta pandemia se han acercado más a Dios, sufren menos depresión que los ateos. Aquellos ateos que dicen, no, yo lo puedo todo, la ciencia lo puede todo. Bueno, pues hay gente que con todo y su ciencia y con todos sus recursos y su sabiduría han muerto y han enfermado. Entonces ahí es donde se les mueve el tapete. Las personas que ante la pandemia se han acercado más a Dios y han pedido su ayuda, están más fuertes, son menos propensas a la depresión. Las personas que están alejadas de Dios,
que ponen toda su confianza en sus influencias, en su dinero, en su poder, en su mucha ciencia, son más propensas a la depresión. Así que si lo queremos ver hasta por ese lado, nos complicamos más la vida alejándonos de Dios. Escuchar la palabra de Dios y anunciarla, como decía San Pablo, a tiempo y a destiempo. Ese día que salió este niño, muchos no salieron porque dijeron, no, pues está lloviendo, no nos queremos arriesgar. Este niño fue valiente y a pesar de que no había condiciones climatológicas para poder hacer la misión, él salió y gracias a eso salvó a una persona que estaba por suicidarse. Entonces, hermanos, ese llenarnos de ese tesoro de Jesús no es para, como dicen muchas personas, ¿verdad? Yo vengo a misa o hago oración para yo estar tranquilo. Bueno, qué bueno que estés tranquilo, pero un tesoro no es para encerrarlo, para guardarlo, es para compartirlo. Por eso, escucha y anuncia. Dicen que los hombres, con lo despistados que somos muy malos para la evangelización. Dicen, porque muchas veces venimos a misa, nos entra la palabra de Dios por un oído y nos sale por el otro. Dice, pero a las mujeres les entra la palabra de Dios por un oído y les sale por la boca. Entonces las mujeres son muy buenas para la evangelización. Entonces para eso no limitarnos. Es decir, todo aquello que sea para anunciar, hablemos todo lo que queramos. Pero para hablar mal, decía San José María, cuando no podamos hablar bien de los demás, mejor vamos a rezar por ellos. Pues pidamos al Señor que nos ayude a que seamos buenos para escuchar la palabra de Dios y también buenos para anunciarla. Es decir, que le prestemos al Señor nuestros oídos y nuestros labios para que su palabra sea conocida. Y así, al ser más conocido, será amado más. Que así sea.